Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a Acción de Mercado. Como siempre, un placer compartir con ustedes una semana más de análisis de las principales noticias y resultados en los mercados de inversión en este mundo que nunca se detiene. Y bueno, acá muy contentos de hacer nuestro segundo programa desde Chili's en Multiplaza Escazú, a quienes agradecemos el espacio y la gentileza con la que siempre nos tratan por acá. Y bueno, Bernan, bienvenido acá con Bernan Mesén, corredor de la Bolsa Nacional de Valores, con quien vamos a estar comentando ampliamente lo que ha sucedido en estos últimos 8 días. ¿Cómo estás? Bueno, muy bien y bueno, muy contento por las diferentes personas que nos siguieron la dinámica Claro. de la rifa. Por cierto, el ganador lo vamos a anunciar al final del programa para que se nos queden viendo todo el programa. Así es. Pero también agradecerle a Chilis por el espacio, sin duda alguna, pues es un marco especial para nosotros y invitarlos a todos que también nos acompañen en los próximos programas aquí que grabamos para ustedes. Y pues hoy por lo menos tenemos una ventaja, la luz del semáforo me cambió, ¿verdad? Sí. Y entonces las noticias están un poquito positivas con respecto a lo que hablábamos la semana anterior, pero también pues vamos a ver un poco de dinámicas del mundo de las inversiones y algunas noticias que nos sorprendieron al final de la semana, que parecía como que estaba cantado que el señor Elon Musk se nos iba a arrepentir y se nos arrepintió. Se arrepintió al final. Sí. Sí, así es, una semana un poquito diferente a la semana anterior en cuanto a la dinámica de los mercados. Ya vamos a estarlo viendo en detalle cuando analicemos los principales índices e indicadores de los mercados de inversión, donde pues bueno, ya pasamos del rojo, gracias a Dios, al verde, un poquito al verde, al menos para recuperar lo que había sucedido en semanas anteriores. Volver a agradecerles a ustedes realmente, Bernan, porque la dinámica de la semana pasada resultó muy bien, tuvimos bastante gente siguiendo el programa y como siempre, pues bueno, les pedimos esto, nosotros lo hacemos de verdad con mucho cariño y lo que pedimos nada más de ustedes es que compartan, que comenten, que interactúen con nosotros en esta transmisión, que hagamos llegar esta información a muchas más personas compartiendo la transmisión que hacemos desde la página de Acción de Mercado. Bernan, asesor financiero, y Esteban Bogantes, asesor financiero también. Así que bueno, creo que ya ahora sí, sin más preámbulo. Sí, es muy importante recordarle a la gente que también estuvo muy activa cuando les preguntamos sobre la posibilidad de que nos dieran algunos temas. Temas, ¿verdad? claro. Estamos trabajando en algunos de los temas que nos dijeron, por ejemplo, el tema de las operadoras de pensiones va a venir, en qué están invirtiendo, por qué es que se han caído los rendimientos. Queremos traer aquí a la gente que está gestionando las operadoras de pensiones para que hagamos un juicio más completo, ¿verdad? Claro. Y otras cosas importantes del tema específico de las inversiones, bueno, que nos preguntaron algunos otros temas, todo lo apuntamos y vienen en los próximos programas, no se lo pierdan. Sí, así es. Aquí ustedes son los que hacen el programa realmente. Cuando quieran que traigamos un tema, por favor nada más lo anotan en los comentarios y créanme que nosotros vamos a sacar el rato para investigar y ver cómo lo podemos adaptar al formato del programa. Y el tema de las operadoras de pensiones que nos sugirieron la semana anterior es un tema que vamos a traer sí o sí, pero bien respaldado, bien fundamentado, siempre como hacemos en Acción de Mercado, con los expertos correspondientes para que nos puedan dar toda la amplitud de conocimiento que se tiene con un tema en específico. Bueno, Bernan, ¿te parece si vamos con el análisis de los índices? De una vez. Entonces, ya venimos con el análisis de los principales índices e indicadores en estos últimos 8 días. Bueno, Bernan, ahora sí vamos a empezar a analizar los principales indicadores, los principales índices, cómo estuvieron estos 8 días. La semana anterior conversábamos de que habían estado bastante en rojo, bastante caídos, pero bueno, tenemos algunas noticias más positivas en esta semana y empezamos con el S&P500, el índice de las 500 empresas más importantes de los Estados Unidos, y tuvo un repunte interesante en esta última semana, la cual vamos a aclarar algo porque tiene una medición diferente, porque Sí. fue 4 de julio, el lunes en los Estados Unidos, de acuerdo entonces la semana, la medición que se hace es un poco más corta. Sí, bueno, es un poco más corta y en el gráfico que ustedes están viendo en la pantalla o que van a ver en la pantalla, vamos a tomar los últimos 5 días. Y entonces eso nos va a incluir el viernes de la semana anterior. Pero igual es muy importante recalcar que el movimiento fue positivo. Exacto. Entonces en ese movimiento positivo ustedes van a poder identificar, obviamente, que hay un incremento y de alguna manera lo que estamos viendo también es que las caídas que tuvimos la semana pasada las recuperamos con una subida esta semana casi en el mismo nivel. Como pueden ver en su pantalla, en el gráfico que tienen en este momento en pantalla, pues cerramos
con una evaluación de 3.899 puntos para un crecimiento ya desde los últimos 5 días, como bien lo explicaba Bernan, de 3.01%, lo cual es bastante positivo, tomando en cuenta, Bernan, cómo habían venido los mercados en semanas anteriores. Por supuesto. El índice Dow Jones, que sería el índice siguiente, el de las 30 empresas más importantes, en estos últimos 5 días también creció 1.83%, 560 puntos, igual en un movimiento, digamos, en una tendencia de recuperación completa. Y no sé, si estábamos nosotros comentando la semana pasada, si nos hubiéramos ido 2 semanas, casi que estaríamos con los mismos niveles de hace 2 semanas. Con los mismos niveles. Sin la caída y sin la subida de esta, estaríamos en los mismos niveles, pero es importante que pues sí hubo un desempeño positivo para esta semana. Sí, al final está compensando los resultados de la semana anterior, lo cual es positivo, porque ya tener varias semanas de caídas, pues sí es bastante más preocupante. Estas compensaciones en las evaluaciones es importante que se den, y es lo que estamos viendo en la semana, una evaluación del Dow Jones del 1,83 en los últimos 5 días propiamente de trabajo del mercado. Y ahora pasamos al índice Nasdaq. Como pueden ver en su pantalla, igualmente tuvo una muy buena semana, una semana bastante positiva, con una evaluación, Bernan, del 5,5% que creció en los últimos 5 días de mercado, con lo cual, pues bueno, las empresas de tecnología igual han tenido una semana interesante. Sí, es importante. Bueno, vamos a esperar cuál va a ser la reacción, por ejemplo, con Twitter después de esta noticia, que Sí. más adelante vamos a comentar. Pero las empresas de tecnología que han estado bastante compradas en el semestre, ahora también vamos a tratar de hacerles un pequeño resumen o un gran resumen sobre el semestre que acaba de terminar. Pero tecnología pues tuvo el repunte más grande en cuanto a los índices, y es otro indicador que nos da esa luz verde en el semáforo de un poco de motivación y un poco de tal vez esa búsqueda de oportunidades de compra. En algunos análisis, pues realmente ahora, digamos, en la dinámica de las noticias que hemos visto, no estamos encontrando todavía algunos fundamentales como para justificar la subida. Sin embargo, una de las razones puede ser una sobreventa, o sea que las caídas que tuvimos fueron demasiado amplias, y que algunos precios ya estaban baratos. Obviamente hay que esperar, la volatilidad va a seguir vigente, entonces que hoy hablemos en verde y que la otra semana hablemos en rojo no es de extrañar para la gente. Sí. Creo que es una lectura bastante interesante, Bernan, esa que haces y que queremos que todas las personas que nos siguen entiendan de esto, de que estamos en momentos sumamente volátiles. O sea, hay muchos factores que están afectando al mercado, el cual cualquiera de ellos que denote alguna noticia o que sea algo trending tópico, que sea relevante en la semana, va a afectarlo. ¿Por qué? Porque estamos en un ambiente muy volátil, todo está ajustándose, el tema de la inflación, el temor de la recesión, la guerra en Ucrania. Ahora vamos a verlo con este nuevo indicador que vamos a analizar, que es el precio del petróleo, cómo esta semana se ha visto bastante afectado por cosas tal vez no tan positivas, ¿verdad? Como es el temor realmente a una recesión. Así que pues vamos directamente al tema del petróleo, y como lo pueden ver ahí, pues bueno, cerró en una evaluación de $104 por barril. Pero estuvo en la semana, Bernan, inclusive a 95, bajó el umbral de los $100, pero tal vez la razón no es algo tan positivo, ¿no? Uno, creo que nos pasó a los dos que compartimos la noticia en de nuestras diferentes páginas de Facebook y los diferentes perfiles, y lo curioso del movimiento era que, bueno, todos nos alegramos, por supuesto, un petróleo por debajo de 100, pero la razón no era la mejor, ¿verdad? O sea, la posición de el petróleo en un niveles cayendo de precio, por la razón que se estaba cayendo, nos daba un marco no muy positivo. Obviamente Costa Rica, que es tan dependiente del petróleo y todos los derivados y todo el tema de la gasolina, pues era una toma de aire ahí para podernos sentir un poco mejor. Sin embargo, las razones por las que estaban cayendo es porque había un temor generalizado de que la recesión fuera mundial, de que no hubiera crecimiento en la economía, no hubiera una demanda del petróleo, y al no haber demanda, lo más lógico, normal, era que el precio se cayera. Sí, entonces, igual cerramos en 104, esto es por debajo del precio que teníamos hace 8 días. Correcto. Pero
sigue siendo aún un precio alto, ¿verdad? Y nosotros en esta expectativa, nada más para complementarte, el día que cayó por debajo de 100, hubo discusiones especulativas con respecto de que si había una recesión por mucho tiempo, hasta qué nivel iba a caer. Claro, ahí nos poníamos, hacíamos fiesta porque hablaban de 45 y 65 dólares, ¿verdad? Imagínense. Pero la idea de la dinámica de los precios también es ver cómo hay especulación para un lado o para otro que hace que los precios se muevan de la manera que se están moviendo, ¿verdad? Y por eso reiteramos el tema de la volatilidad. Sí, es bastante claro que estamos sumamente volátiles y que hay que entender todo esto y tomar cada noticia con pinzas. De hecho, mucho del espíritu de este programa, Bernan, y lo hemos comentado, es darle un enfoque más profundo a estos análisis de noticias económicas y en este caso de mercados de inversión, porque lo que usted escucha generalmente en medios de comunicación diferentes es una pincelada, es algo muy por encima, que lo que puedes escuchar es bajó el precio del petróleo, pero tal vez no tenés el contexto o no tienen el contexto para comprender realmente la razón y la implicación que esto lleva, y si ya puedes tomarlo como algo que va a ser definitivo en el tiempo, que va a ser una tendencia que se va a marcar, o si va a ser algo sumamente temporal, como lo fue esto. Y yo digo gracias a Dios en el sentido de que por ser un tema de recesión, por dicha volvió a los niveles normales, porque entonces quiere decir que la lectura de los especuladores es que, pues si bien hay un temor de recesión, no va a ser algo que lo vean como tan factible. Ahora vamos a hablar un poquito más de eso, porque de hecho en el término de la semana de hoy vamos a hablar de la recesión, así que si usted quiere aprender sobre qué es una recesión, cómo impacta, qué son las lecturas que se hace, espérese cuando hablemos del término de la semana, porque ahí va a aprender algo sumamente importante. Bueno, Bernan, es importante porque el siguiente precio que vamos a revisar es el del oro. El del oro. Entonces, ya habíamos comentado que cuando había incertidumbre, miedo, el temor reinaba, la gente se refugiaba en el oro. Exacto. Si tenemos una semana muy positiva, lo más normal que veíamos o vamos a ver en el gráfico es que el precio del oro caiga. Y efectivamente el precio del oro cae en la semana a más del 1%, porque fue una semana muy positiva, claro, en términos de que por lo menos, y aquí bueno, vamos a incorporar las razones, entre semana se dieron la lectura de las minutas de la Reserva Federal, y a pesar de que dijeron exactamente lo que ya todos sabemos, que la situación de la inflación es un grave problema en este momento, la inflación, digamos, el incremento de los precios, la Reserva Federal dijo que iba a seguir aumentando tasas para procurar, digamos, resolver el tema inflacionario, pero dio a entender para el mercado que ellos están controlando la situación, y el discurso de alguna manera fue bien recibido, claro, y tuvimos un desempeño positivo en el término del oro. En este caso en particular, la gente se le quitó un poco el temor y por eso cayó el precio. Sí, aquí nuevamente vemos la correlación que hay cuando pues, los mercados están más positivos, el precio del oro tiende a disminuir, y la semana anterior, que estábamos un poco más pesimistas o que habían caído, el precio del oro aumentó más bien. Entonces siempre hay que tener clara esta correlación. El otro activo que siempre repasamos es el del bono del Tesoro de 10 años, y la semana pasada habíamos dicho que los precios se habían subido y en esta semana los precios cayeron. ¿Verdad? Aquí va mucho en la línea de que la Reserva Federal efectivamente motivó o anunció la posibilidad de que las tasas sigan subiendo, entonces los inversionistas le pidieron a los bonos del Tesoro una tasa mayor. Eso hace que los precios caigan, y del 2.80 que estábamos hablando la semana pasada, este mes estamos cerrando en 3.10, esta semana estamos cerrando en un bono del Tesoro de 10 años de 3.10%. Quiere decir que efectivamente otra vez un ajuste del precio hacia la baja y un rendimiento más alto. Así es. Pues bueno, como pueden ver, una semana bastante movida, una semana mucho más positiva en general para los mercados, pero como hemos repetido ya en varias ocasiones durante este segmento, hay que tener calma, hay que saber leer estas noticias de forma más macro y entender que la volatilidad es lo que está reinando hoy día en los mercados, así que pues a tener calma, a tener tranquilidad y a seguir muy de cerca lo que sucede cada semana con esto acá en Acción de Mercado. Bueno, Esteban, pero se nos quedó uno, porque que no digan los amigos de las criptos que no nos olvidamos de ellos y que no decimos, sí, no decimos la semana buena de Bitcoin. Porque si no nos quieren mucho. Bueno, pero no voy a hacer referencia, porque en este caso le fue bien el Bitcoin subió 7.7% en la semana, pero es muy importante, que lo hemos hablado en otros programas, también las acciones de tecnología subieron.
las empresas de crecimiento. Entonces, si mantiene esa correlación entre las empresas de crecimiento, las empresas de más riesgo y las criptomonedas como activos de más riesgo. En tiempos de bonanza, vamos para arriba. En tiempos no tan buenos, la afectación es más alta. Se mantiene su etiqueta de activo especulativo. Hemos tenido un desempeño que incluso rompió los $22 y pues igual, para efectos técnicos nada más, para hacer una referencia, en los analistas técnicos de la protección la definición del gráfico y el precio, están viendo que no va a haber una reversión. Digamos, ahorita todavía se mantiene en ese rango de precio de entre 21, 22 y 19. 19.000 por ahí, sí, claro. Pero no se va a considerar que hay una reversión del precio hasta que no supere los 28.000 o hasta que caiga por debajo de los 17.000. Entonces, hay gente que está viendo Bitcoin llegando otra vez a los 28 y hay gente que está viendo el Bitcoin llegando otra vez llegando a los $10.000. En ese ámbito hay compradores y vendedores y ahí se define el precio. Sigue siendo igual el Bitcoin, claramente un activo que se maneja bajo el entusiasmo. Y cuando estamos en semana bien, pues listo, superamos incluso las malas noticias, porque esta semana han habido anuncios de empresas solicitando quiebra, empresas cerrando cuentas o despidiendo a sus empleados, las empresas que están en el mercado cripto, pero aún así el mood o el sentimiento positivo se llevó el Bitcoin para arriba. Sí, hay un soporte importante ahí en los $20.000, algo que está sosteniendo el precio ahí bastante fuerte. Igualmente, yo estoy más de la línea de que sí, que si pasa los $17.000 o ya cae por debajo de ahí, muy probablemente va a caer bastante más. Pero de momento se está sosteniendo bien. Ha sido una semana también positiva para los seguidores e inversionistas del Bitcoin principalmente, pero igualmente, como siempre decimos, a mantener la mesura y a no creer, como muchos gurús por ahí andan ofreciendo, de que ahora sí se va a disparar y que ahora sí va para los 100.000, los 500 y hasta el $1.000.000 que se han dejado decir en algún momento. Bueno, estos fueron los resúmenes de resultados de esta semana. Ahora vamos a analizar la primera noticia, Bernan, y venimos con el análisis del semestre. ¿Cómo ha sido este primer semestre? Cerramos ya junio y cuando cierra junio tenemos todo un semestre para analizar y un semestre que tiene un montón de noticias interesantes que vamos a analizar a continuación. Con la conclusión de la primera parte del año y con un ambiente cargado de eventos noticiosos y económicos complejos, vamos a repasar la evolución del mercado financiero global para comprender desde sus orígenes las razones que han marcado la dirección de los diferentes activos financieros en este semestre. Este repaso no solo nos permitirá identificar las causas, sino además evaluar la situación futura en un año difícil, pero con explicaciones suficientes que nos den una guía. Bueno, como pudieron ver en este pequeño clip, un semestre cargado de noticias, cargado de información. Se podría decir, Bernan, un semestre histórico, como lo han catalogado algunos de los principales inversionistas en el mundo, con una tormenta casi perfecta que se dio de condiciones para lo que estamos viviendo. ¿Qué podríamos decir? Hemos hablado ya de muchos factores, pero es importante hacer una recapitulación de lo que ha sido este semestre, de todas las cosas que han sucedido, para que se hayan dado las condiciones de mercado que tenemos al día de hoy, Bern. Bueno, primero que todo el semestre nos recuerda que el mercado no es plano, que no va en una sola dirección, que no es cierto aquello de compre y... No, de que todo lo que sube en algún momento tiene que caer también, ¿no? Todo va para la luna, pero sí es muy importante porque tenemos 2 años de rendimientos muy positivos. De mucho crecimiento, sí. De rendimientos muy positivos, por ejemplo, digamos, desde la pandemia en adelante, los diferentes índices accionarios, los activos, todo ha subido mucho y se preveía que hubiera un ajuste. Sin embargo, en este semestre, bien lo decís, hay un montón de situaciones que han pasado que hacen que algunas cosas se profundicen más y algunas cosas suban más. Claro. Y entonces, por eso es que obviamente la explicación del semestre era importante retomarla porque además hay datos históricos. Hay la caída más grande del Standard & Poor's 500 en los últimos 25 años. Por ejemplo, la subida más importante... Los mercados emergentes, inclusive, sí, que tienen desde los años 90, no tenían una caída como la que se están
Sí, se están dando. Y igual el incremento exponencial de los commodities y del petróleo, que tampoco se había dado por mucho tiempo. Los datos de inflación de Estados Unidos y del mundo superando 4 décadas. Exacto. Entonces, claro, vos decís muy bien, es como esa combinación de datos que termina siendo como una tormenta perfecta, ¿verdad? Y entonces, claro, es curioso cómo eso ha afectado todos los activos en una dirección u otra. Ya el programa pasado lo decíamos, hay activos que han tenido un desempeño muy malo, muy malo. Sí, bueno, claro. Ahora en el resumen hablamos del Bitcoin tan positivamente la semana, pero el desempeño del año sí, ha sido, en el semestre ha sido fatal, ¿verdad? Pésimo. También desempeños muy buenos, como el desempeño que ha tenido del petróleo. O sea, han sido posiciones completamente contrarias, y en el medio ha habido caídas importantes de los índices, tanto los de Estados Unidos, los de Europa, los de Latinoamérica, la mayoría de emergentes. Creo que el que menos se golpeó, el que menos cayó, fue China, pero es que porque China había caído desde el semestre anterior, ¿verdad? Cuando tuvimos todo aquel montón de historias de las empresas de tecnología china y todas las restricciones. En este caso en particular, pues los índices chinos tampoco están en positivo, tienen menos 10%, o sea, es un desempeño bastante duro, pero sí tenemos que retomar las razones económicas. O sea, estamos en temas de inflacionarios muy fuertes, entonces los bancos centrales tomaron todas sus decisiones. Yo creo que, haciéndolo, por ejemplo, en orden cronológico, podemos empezar con lo que cerramos el 2021, que fue, bueno, con el tema de la crisis de contenedores, que había golpeado muy fuerte, que fue como la noticia más top al final del año en temas económicos, y que se nos olvidó un poquito a principios de este año por la guerra en Ucrania, sí, pero que es algo que no ha dejado de afectar y que ha seguido metiendo presión. Entonces creo que uno de los principales factores iniciales fue este tema de la crisis de contenedores, donde los precios del transporte marítimo de productos se incrementó de una manera bastante fuerte, ¿verdad? Y empezó a meterle presión a todos los precios de los productos que consumimos en todo el mundo. Sí, bueno, y esa presión a los precios se une el tema que bien decís de la guerra de Rusia y Ucrania, que igual fue empezando el año, ¿no? Que entonces ahí empuja aún más arriba los precios, porque el incremento de los precios en el petróleo por la incertidumbre que causó la guerra, más el incremento de los precios de los bienes agrícolas, que Ucrania se considera un granero de Europa. Claro. Todo ese impacto unido comienza a germinar un problema adicional que termina en obligar a los bancos centrales a tomar la decisión de cambiar el ciclo económico y decir, vamos las tasas de interés hacia arriba, y entonces ya traemos también al mercado otro componente que les golpea su valoración. Ya eso ya hemos hablado anteriormente, pero es parte del semestre. O sea, todo esto pasa. Ahí es donde ese es el otro factor. Donde, por ejemplo, enfocándonos en la Fed, esto pasó en todos los bancos centrales del mundo, pero vamos a enfocarnos en la Fed. Cambió su discurso, había hablado ya que iba a empezar a hacer aumentos de tasas de interés. En algún momento planteó que no iba a hacer aumentos más allá del 0,5%, pero la situación ha venido agravándose tanto que ya tuvimos incrementos mayores a este, que es parte, o sea, yo creo que para mí ese es otro de los factores importantes que ha venido a toda esta tormenta perfecta, que es cómo la Fed tuvo que moderar su discurso un poquito más, porque al principio estaba un poco light, se iba diciendo que la inflación iba a ser algo temporal. Ya claramente sabemos que no es así, que no está pasando así. Y parte de lo que ha sucedido en el semestre es caer en una realidad en donde se vio algo en un principio que iba a ser temporal, como la inflación. No sucedió así y han tenido que endurecer las condiciones de tasas de interés, y esto repercute, como lo hemos comentado anteriormente, directamente en la valoración de los precios. Sí, entonces es un semestre que nos trae sorpresas positivas en cuanto a todo lo que tiene que ver con petróleo, con commodities. Incluso el dólar ha tenido un desempeño positivo con respecto a las diferentes monedas. El trigo ha tenido un incremento, el níquel. O sea, la verdad es que si usted se encuentra en materias primas, vas a encontrar precios, rendimientos muy altos en el semestre. Y en la lista de situaciones que están cayendo, pues encontrarás todos los mercados de capitales alrededor del mundo, todos sus índices
con rendimientos negativos en el semestre. Y igual, o sea, esto es un indicador, hacer un corte en un semestre también nos ayuda para dar ese contexto que no necesariamente la caída del semestre implica que el año va a terminar negativo o tampoco indica que entonces ya no hay que invertir, ¿verdad? O sea, más bien es un poco la dinámica de la normalidad de los mercados. Recuerdo ese ejercicio que lo hicimos al final del año anterior, cuando cerró el semestre de el segundo semestre de 2021, y eran unos resultados extraordinarios. Claro. Eran unos crecimientos extraordinarios, y ahí llamábamos a la mesura, ¿verdad? Porque nosotros, aparte, y ustedes bien lo saben, que siguen este programa, es de enfocarnos realmente en la interpretación correcta de estos indicadores, y en ese momento llamábamos a la mesura de no querer que la avaricia, que ahora vamos a hablar un poco también de eso, que el tema de la avaricia nos ganara y creer que los resultados pasados me iban a garantizar resultados futuros, que eso es una máxima en inversiones, nadie te puede asegurar eso, y en aquel momento era todo en verde, todo crecimiento, inclusive rendimientos del 20%, anuales del más del 40% en algunos sectores. Hoy el panorama es otro por mucho en la mayoría, aunque no en todo, como bien lo decía Berna, por ejemplo el gas natural y el petróleo súper bien apreciados han estado en este semestre, pero la gran mayoría, los índices, las empresas de crecimiento, las empresas de tecnología, esas sí se han visto muy golpeadas, y tampoco es para decir pues ya no se puede invertir, tenemos que sacar toda la plata, ya no podemos confiar en los mercados nunca más, porque tampoco, o sea, ninguno de los dos extremos es correcto. Aquí es interpretar, analizar, y parte de esta lectura que queremos hacer de cómo cierra el semestre es basado en eso, es basado en entender cuáles factores se han tenido que dar para que estemos viendo los resultados que se dieron en esos primeros 6 meses del 2022. Sí, es muy importante también señalar que, para poner un ejemplo más digamos, que la gente conozca más, por ejemplo, las FANG, ¿verdad? Que las FANG, lo hemos visto en otros programas, pero vamos a recordarle a la gente, es un acrónimo que se utilizó o que se inventó o que lo utilizó un presentador de televisión. Los gringos les gusta mucho, sí, ¿verdad? Entonces utilizaron las FANG, es Facebook, que ahora serían las MANG, ¿verdad? Porque ahora se llama Meta, ¿verdad? Es Facebook, Apple, Amazon, Netflix y Google, ¿verdad? Cayeron en este semestre en conjunto un 37%. Bueno, imagínate. Entonces, que eran las que más se habían apreciado en el semestre anterior. Exactamente, pero entonces es muy importante porque también hay razones específicas, digamos, ya cuando uno comienza a desgranar un poco la mazorca y darse cuenta de por qué ha caído, y tenemos que recordar los problemas que ha tenido Netflix para mantener los suscriptores, tenemos que recordar Facebook desestimó un poco el negocio, ha tenido alguna competencia en el tema con TikTok y entonces ha tenido menos ingresos, claro. Y así vamos repasando cada una y vemos que entonces, por ejemplo, Google, los resultados no han sido tan buenos como en otros años, y entonces esos ajustes hacia la baja que mucha gente ya esperaba porque parecía como que había una sobredimensión del precio, sí, se ve reflejado en algo tan conocido, tan apreciado y que mucha gente sigue, e incluso me pregunta en el tema de inversiones, mira, ¿cómo hago para invertir en Amazon, en Google y en Facebook? Sí, son empresas muy atractivas para que vean que este semestre no les fue tan bien, ¿verdad? Sin embargo, parte de la inversión en un portafolio, pues esas inversiones, este tipo de empresas siempre son llamativas porque uno las considera como líderes de la industria. Sí, así es. Bueno, yo creo que es importante ahora que mencionabas esto de las FANG o las MAN, que ya no sabemos ni cómo las van a llamar, la importancia de tener un asesor de inversiones y una persona que te pueda gestionar el portafolio, si vos no lo querés hacer, que te ayude con la lectura correcta de este tipo de decisiones y primero tener un portafolio balanceado y la lectura correcta para poder hacer cambios en ese portafolio. ¿Por qué? Porque un gestor o un asesor te puede dar esa lectura de que, mira, si están anunciando subidas de tasas de interés y vos estás muy cargado tu portafolio a empresas de crecimiento, muy probablemente se van a ver afectadas. Sí, y yo creo que nosotros, la gente puede repasar nuestros programas de noviembre del año anterior. Yo no quería decir se los dijimos, ¿verdad? Pero sí lo dijimos. Pero en esos programas nosotros advertimos que ese era un movimiento que podía pasar, o sea, había mucha posibilidad. Nadie tiene la bolita de cristal, pero hay factores que usted puede leer. Dentro de la labor de nosotros como asesores, como conocedores del mercado, pues es
prever algunos movimientos. Exacto. Y no necesariamente es que, ok, entonces vendemos todo y compramos. Exacto, no, pero muy probablemente, y lo vas a ver en algunos de los fondos internacionales gestionados, que tenían muchas acciones de tecnología al final de año y que ya este semestre no tienen tantas, porque tuvieron ese movimiento anticipadamente. Estoy bastante seguro que eso le ha pasado a muchísimas personas, porque no solo 2021, 2020 fue muy bueno para las empresas de crecimiento. Entonces, mucha gente quiso replicar los resultados de 2020 y le salió la jugada en 2021. Sí, y bueno, probablemente quisieron aplicar. Acordate que nos encontrábamos también los vendedores de rendimientos en el tema de inversiones. Claro. Uno no puede andar vendiendo rendimientos porque no, entonces está faltando un poco a la verdad. Que le decían, inviertan en el Standard & Poor's 500 porque rindió el 50%. Exacto. Y eso era real, pero uno no puede vender una expectativa de eso. Sin embargo, insistimos, y lo bueno de esto es el acompañamiento, la gestión profesional y también que los portafolios donde usted invierta tengan una gestión profesional, porque es muy importante tener esa visión, muy ¿verdad? Importante, sí. Porque igual no están ajenos de riesgos, no están ajenos de rendimientos negativos. La mayoría de portafolios muy probablemente este semestre tienen rendimientos negativos y ya estamos viendo que en los resúmenes de este semestre la gran mayoría de los activos están en rojo. Usted debería extrañarse que tuviera un rendimiento positivo en algo tan... Lo que pasa es que hay rendimientos negativos de rendimientos negativos, ¿verdad? Sí. O sea, porque quien lo gestionó mejor, quien tuvo una lectura más adecuada y tuvo una asesoría correcta, pudo mitigar el impacto de una forma más positiva que Exacto. Quien pues quiso hacerlo, digamos, a su moda o comprando discursos de humo. O quien no diversificó, digamos, el que no diversificó y puso todo en un solo activo, puede ser que tenga menos 30, menos 70 muchos o menos 50, ¿verdad? Nuestros amigos que les gusta invertir en cripto, que creen que todo tiene que estar en cripto. En una sola cosa. Y esto nos justifica que efectivamente invirtieron en una sola cosa. Sí, no así es. Bernan, bueno, esto fue lo que sucedió los primeros 6 meses de 2022. Como dijimos, nadie tiene la bolita de cristal, pero ¿qué podríamos hablar de lo que se pueda venir para este segundo semestre después de estas caídas? Ya la economía habiendo, digamos que aceptado de cierta manera la situación en Rusia, esperando más bien que se pueda solventar en buena manera en estos próximos 6 meses del 2022. ¿Qué podríamos decir de que se viene en estos 6 meses? Bueno, primero que todo uno tiene que devolverse a las causas. Claro. ¿Verdad? Se devuelve a las causas y dice, bueno, hasta que no se solucionen esas causas, no vamos a tener un cambio de dirección. No estoy diciendo que va a seguir cayendo, lo que estoy diciendo es que hay aspectos de esas causas que se necesitan corregir. Por ejemplo, el tema... Hablamos de las 3 puntuales que dijimos, cadena de suministros. Es el tema de las cadenas de suministros. Si la situación médica en China, digamos, el tema del COVID en China se va superando, eso tiene que irse nivelando. Tiene que irse nivelando. ¿Verdad? Y entonces esa es una situación que podría caer un poco de presión. La guerra en Ucrania. La guerra en Ucrania sí tiene un problema geopolítico que no es tan fácil de resolver y que podría quitarse presión el hecho de que las decisiones políticas que han tomado los bancos centrales de subida de tasas bajen un poco la presión de la demanda, de los commodities, digamos, que ha sido lo que más ha subido, y entonces digamos que hoy ya se vaya compensando poco a poco y que la economía se autorregule, para ponerlo así. Y el tercer factor, la subida de tasas de interés por parte de la Fed, que básicamente sí. Afecta a todo, ¿no? En ese aspecto, la Reserva Federal igual tiene la posibilidad de subir tasas, pero también tiene la posibilidad de que si enfría demasiado la economía puede volver a bajar las tasas. Entonces, puede haber evolución en cualquiera de los dos lados. Lo que vemos en el corto plazo es volatilidad, sin duda. No hay una dirección segura ni para arriba ni para abajo. Vemos también el nivel de incertidumbre, digamos, un poquito más disminuido. O sea, no hay tanto, por lo menos en estas últimas semanas, el nivel de riesgo, de tensión o de temor ha disminuido un poco. Sin embargo, nosotros sí estamos claros que es un buen momento para acercarse a su asesor, claro, para acercarse a su gestor y recordar también cuál era el objetivo inicial de la inversión. Porque este resumen del semestre no es para traer una posición, digamos, de miedo. Bueno, vamos a hablar ahora de miedo y esto, ¿verdad? Miedo, sí. Sino más bien es un momento como para revisar en qué estoy invertido, revisar cómo me afecta esto a futuro
y recordarme que si estoy invertido en el largo plazo, todas estas cosas no normales se tienen que normalizarse en algún momento. Tal vez ya para cerrar el tema, yo creo que este semestre nos ha dejado muchas lecciones muy valiosas a nivel de inversión, a las personas que les gustan los temas de inversión, que siguen este programa. Hay muchísimas lecciones valiosas que uno puede hacer lectura de ellas, aprender y aplicarlas para crecer en el expertise de inversión que se pueden tener. Así que, pues, esperamos que no les haya ido del todo mal en sus portafolios, en sus inversiones. Ha sido un semestre complicado, un semestre duro para toda la industria prácticamente, pero bueno, al final es parte del proceso, es parte de aprender, y aquí son las lecciones que han pasado, aprenderlas, aplicarlas y seguir invirtiendo de una mejor manera para lo que viene. Esteban, sin hacer spoiler, porque si esto le pasó a los activos fuera de Costa Rica, no se extrañen que las operadoras tengan rendimiento negativo en este semestre, ¿verdad? Correcto, Digamos, sí. Entonces, digamos, por aquello de que uno piense que mejor hubiera agarrado la plata y me lo hubiera llevado para afuera, creo que lo que pasa afuera también está pasando acá. Está pasando acá, exactamente. Entonces también tenemos que tener esa parte de vista para todos. Pues bueno, esta fue la lectura del primer semestre en los mercados de inversión. Ya venimos con la siguiente nota, donde vamos a hablar de unos factores emocionales, psicológicos fundamentales que están siempre presentes en los mercados y en las decisiones de inversión de cada uno de nosotros. Venimos con lo siguiente. Hay un viejo dicho de Wall Street que dice que el mercado está impulsado solo por dos emociones, el miedo y la codicia. Aunque esto es una simplificación excesiva, a menudo puede sonar cierto. Sin embargo, sucumbir a estas emociones también puede dañar profundamente las carteras de los inversores, la estabilidad del mercado e incluso a la economía en general. Existe una vasta literatura académica conocida como finanzas conductuales que se dedican al tema de la comprensión de la psicología del mercado. A continuación, nos centramos en el miedo y la codicia y describimos lo que sucede cuando estas dos emociones llegan a impulsar las decisiones de inversión. Bueno, y como pudieron ver, hay dos factores emocionales que siempre van a estar presentes en las tomas de decisiones de inversión, que son el miedo y la codicia. Bernan, y esto, todos los que hemos estado en inversiones en algún momento hemos experimentado lo que es tener miedo en algún momento y cómo ese miedo nos lleva a tomar un tipo de decisión, y cómo la codicia también, cuando vemos que la cosa puede ser muy buena, nos quiere ganar y llevarnos a tomar decisiones tal vez no tan racionales. Sí, bueno, pero tomando el último aspecto, digamos, codicia, y dice bueno, es que ¿quién no le gustaría ganar dinero? Es que somos y es que emociones muy humanas. todos queremos ganar dinero, y ojalá rápidamente, sí, ¿verdad? hacerse rico rápido, y esa ojalá es sin mucho esfuerzo. La receta perfecta, ¿no? Y en el tema del miedo, pues es un sentimiento propio del ser humano, es algo normal, pero lo curioso en el tema de las inversiones es que siempre se ha considerado que los mercados digamos, hay un balance o se manejan bajo un balance de estos dos sentimientos, claro, ¿verdad? Es o gente que tiene mucho miedo o gente que está muy codiciosa. Me parece que, como lo decía el clip, el análisis no puede ser tan simple. Sin embargo, hay este montón de situaciones de entender las conductas de las personas, claro, porque en el mercado intervienen personas. Entonces, no podemos alejarnos del sentimiento, que los sentimientos influyan, porque las personas están involucradas en la negociación. Recordaba que en la película de Wall Street, el lobo de Wall Street, no sé si era en El Lobo o más bien en la de Wall Street, en Wall Street, ¿verdad? sí, correcto, la más viejita. Sí, que decía el personaje principal que la codicia es buena, sí, ¿verdad? sí. Y que, ¿verdad? Y entonces, aquí el tema importante. De hecho, así es como Hollywood vende mucho a los corredores de bolsa, ¿verdad? Exactamente, Hollywood los vende mucho así, como de codiciosos, como y codiciosos, tenés que andar sí, buscando sí. el dinero, ¿verdad? Pero el tema de la codicia es que efectivamente esos dos puntos, esos dos extremos de los que estamos hablando en este tema en particular, nos lleva a comportamientos irracionales, o nos lleva, como bien lo decías, a tomar decisiones de inversión en contra de nuestro objetivo. Y lo que quisimos incluir en el programa de hoy, porque el tema de la conducta o del sentimiento dentro de la toma de decisión tiende a alejarnos de un éxito. Claro. ¿Verdad? Y entonces... o puede capitalizar un fracaso. Exactamente. Ahora que estábamos viendo claro, el desempeño del semestre, es curioso no
no pensar que alguna gente puede sentir miedo. Yo te aseguro que en este momento hay muchísima gente asustada. Sí, muchísima y también podemos recordar los años, el 2020, media pandemia, o el 2021, con la ebullición de los criptos, ver también mucha gente llenos de codicia, tomando decisiones sin medir riesgos, Bueno, porque la idea era hacerse rico rápidamente. Dentro de esta rama de codicia es donde nuestros amigos de las pirámides hacen su agosto, ¿no? O sea, sí, ellos juegan con ese factor, pero al 100%. De hecho, la codicia, en las pirámides, la codicia no solamente es un detonante, sino que se junta esto con un poco de falta de información y falta de educación financiera. Entonces, claro, a usted se lo ponen tan bonito que al final no ve nada más. En el mercado de capitales, en el mercado de bolsa, estos movimientos y estos sentimientos de las personas sí están incorporados, y la idea de traer el tema al programa de hoy tiene más bien con el sentido de cómo yo tengo que alejarme de los dos sentimientos o utilizarlos a mi favor. Decía Warren Buffett que cuando la gente está muy codiciosa, ¿verdad? Y es momento de vender, y cuando la gente está con miedo es momento de comprar. Entonces, hay algunos sentimientos del resto del mercado que uno tiene que poder identificar para buscar el beneficio de mis inversiones, porque las inversiones siempre tienen que ir en la línea de lo que yo creo como objetivo, como perfil, pero también tengo que ser lo suficientemente inteligente emocionalmente para que los sentimientos no dominen mis decisiones. Así es. Mira, y es que está presente en todos, no solo cuando usted tiene un portafolio, sino, por ejemplo, las personas que alguna vez, y yo sé que muchos de los que nos siguen han hecho trading, el estar tradeando precios o monedas, divisas o commodities, lo que sea, y les gana mucho porque lo atrapa, o sea, esto te atrapa de cierta manera, y el tema de la codicia puede muchísimo, realmente es algo que puede muchísimo. Sí. El decir, mira, te puedes apalancar, meterle sobre apalancamiento a esto, porque si lo pegas te vas a forrar, y empieza uno a creer en esos discursos, y es muy fácil, pero muy fácil caer en que el mercado te domine, que la codicia te domine para querer ir por ganancias. Hay una receta que yo le digo a la gente que nunca vaya para que le vaya a usted mal en temas de inversión. Aplica para muchas cosas, voy a enfocarlo hoy en temas de inversiones porque claramente ese es el enfoque, que es rápido, fácil y sin esfuerzo. Esa combinación de esas tres variables para usted querer hacerse rico rápido, de manera fácil y sin que usted tenga que hacer absolutamente nada. Eso es la receta perfecta para usted perder su plata. Ahí sí, rápido, fácil y sin esfuerzo, la va a perder. Eso sí se lo puedo asegurar. Esas finalidades imposibles en inversiones siempre salen a relucir. Por ejemplo, yo tengo clientes que me dicen, yo quiero la plata a la vista, sin riesgo, y que ganen el rendimiento más alto. Entonces, esa dinámica es la que queríamos traer en este tema, y de alguna manera también descubrir que el mercado, los precios, tienen implícito también los sentimientos de las personas. Claro, totalmente. Y entonces, cuando de hecho hay en estos días, dentro de todos los temas que tenemos para la parte de formación, de tema de la semana y todo, pues está el mercado bajista y cosas de este tipo, y hay, por ejemplo, etapas de las caídas de los mercados que se profundizan cuando el miedo cae. Completamente. Y hay etapas del crecimiento de los precios que se aumentan en demasía cuando la gente se pone muy eufórica, se llena de codicia, claro, y ya terminan comprando cosas a precios altísimos cuando ya muy probablemente los institucionales o los profesionales están vendiendo. Así es. Bueno, yo creo que una muestra clarísima que no tuvimos hace tanto tiempo fue cuando se dio el cierre por el COVID, cómo cayeron los mercados, y mucho fue por ese miedo que empezó a generar el que no sabíamos cuándo se iba a volver a abrir, si íbamos a poder volver a abrir pronto, si del todo no, si algunos sectores realmente no iban a poder tener ingresos por el giro de su negocio, y esto hizo que muchas personas empezaran a vender, a buscar refugios, y es lo que decía Bernan, incrementó aún más la caída de lo que realmente tendría que ser por la realidad del mercado. Así que yo creo que es claro, Bernan, aquí el mensaje para poder ir ya tal vez cerrando con este tema es:
hacerle entender a todas las personas que nos siguen que les interesa el mundo de las inversiones, que les interesa hacer crecer su dinero, es que si somos seres humanos vamos a sentir miedo y vamos a sentir avaricia. Es normal sentirlo, es algo que van a experimentar en algún momento. El cómo usted maneje esa emoción a su favor o a favor de sus inversiones es lo que va a hacer la diferencia entre un inversor exitoso y alguien que, pues, que realmente le va a costar más hacerlo. Exactamente, así que ni mucho miedo ni mucha codicia en este tema, porque las inversiones son mucho más que sentimientos. Así es, pues bueno, hoy aprendieron algo más con nosotros acá, miedo y avaricia, emociones que siempre van a estar en el mercado y que uno tiene que saber controlar para que sus decisiones de inversión no sean tomadas por la emoción, sino por la razón. Venimos ya con el último tema para cerrar el programa del día de hoy, volvemos enseguida. Elon Musk está tratando de terminar un acuerdo para comprar Twitter por $44 mil millones y hacerlo privado, alegando que la compañía tergiversó los datos de los usuarios y preparó el escenario para una ardua pelea judicial. La retirada marca un giro dramático en una saga de medio año que comenzó con Musk acumulando una participación accionaria, alineando un elaborado plan de financiamiento y luego llegando a un acuerdo en abril. En todo momento, Musk acusó a la compañía de engañar al público sobre la cantidad de cuentas automatizadas conocidas como bots de spam en su plataforma, lo que culminó con una carta de terminación enviada el viernes. Bueno, y como pudieron ver, esta noticia fue cerrando el mercado el día viernes y fue que el señor Elon Musk declinó finalmente la oferta que pensaba hacer por Twitter. ¿Verdad? Algo que en algún momento generó mucha expectativa, se fue enfriando poco a poco. Después el señor Musk empezó a meter algunos comentarios ahí generando dudas por las cuentas de robots, los bots y esto. Y bueno, finalmente el viernes llegó la noticia de que declinó la oferta. Sí, bueno, lo primero que todo es que tenemos que revisar la letra pequeñita, porque se supone que cualquiera de las dos partes se salía del trato y tenía que pagar un piquillo como de $1.000 millones, ¿verdad? Una pequeña indemnización. Entonces digamos que, bueno, para el señor Musk eso es menudo, ¿verdad? Muy probablemente es como andar unos billetillos de uno en la bolsa, pero sigue siendo dinero, claro, ¿verdad? Claro. Y lo más importante de esta noticia es qué tanto va a haber una afectación en estas próximas semanas de la acción de Twitter. Adicionalmente, al tener todavía una participación importante en las acciones, qué posición va a tener con respecto a la junta directiva y a la manera que se maneja Twitter, porque pues no la va a comprar, pero todavía tiene 10% de las acciones. Sí, es bastante. Y la otra situación particular es recordar un poco, digamos, él hace una oferta abierta cuando uno quiere convertir una empresa privada, una empresa pública en empresa privada, o sea, están las acciones en el mercado, cualquiera puede ser accionista, pero yo quiero decir, llego y digo, yo quiero comprar todas las acciones, quiero hacerme dueño. Uno tiene que hacer todo un acuerdo, claro, de oferta. Cuando él hizo la oferta, el precio andaba acercando a los $52 y después se cayó más de 25%. Sí. Entonces, sí, claro, uno dice, ya hice una oferta y ahora voy a comprar algo 25% más caro o más, pues revisaría con mucho detalle la posibilidad del negocio, porque esa posibilidad del negocio, y creo que el señor Musk ya lo revisó, porque esta decisión obviamente tiene fines económicos, claro, ¿verdad? Probablemente, sí. No es un negocio para él, y entonces los $1.000 millones puede ser muy poquito de pérdida con respecto a lo que vaya a terminar pagando de más por el negocio. El cuestionamiento... Desde un principio, Bernard, no sé, yo creo que la cantidad de dinero sobre la mesa era algo, o sea, inclusive para los niveles de dinero que manejan estos personajes, era algo que ya se salía, yo creo que de toda proporción, ¿no? O sea, era una oferta sumamente grande, donde inclusive él tenía o había hablado de poner a disposición muchas acciones de Tesla para poder financiarse, que ocupaba bancarización para poder tener otro poco más del dinero. Yo creo que finalmente me parece que, vamos a ver cuáles fueron los factores, pero creo que uno pudo haber sido que tal vez hubo una valoración excesiva del precio. Sí, y igual tenemos que analizar en los próximos días y semanas cuál va a ser la reacción incluso del mismo precio de la acción de Tesla. De Tesla, claro. Puede ser que esto sea un oxígeno para una empresa que sus accionistas no estaban tan contentos
de la decisión del señor Musk de estar invirtiendo en otras empresas, de las demás empresas del señor Musk. Y en un mercado que completamente nada tiene que ver con sus negocios. Exactamente. Y entonces, esa posición nos da por lo menos el oxígeno de decirles que para los próximos programas vamos a hacer pues algún tema un poco más amplio de todo este negocio, no negocio que se dio con Twitter, y de ver, porque nos da mucho margen educativo de explicar cómo es que se compra una empresa pública y que se convierte en privada, cómo hay que hacer una oferta, por qué se declinó, cuáles son los compromisos. Claro, hay un montón de información importante en un negocio que no se dio, pero vamos a ver si en adelante pues vamos a tener negocios que sí se sí, funcionen. Definitivamente, pues esta semana va a dar muchísimo de qué hablar esta decisión del señor Elon Musk de declinar finalmente la adquisición de la empresa Twitter. Van a haber ganadores y perdedores como todos los mercados, y nosotros vamos a estar muy pendientes del detalle para poder traerlo acá. Le prometemos que lo vamos a traer como un tema para desarrollarlo más a profundidad, como bien lo mencionaba Bernan, porque definitivamente era algo que se esperaba mucho, que estábamos muy expectantes de realmente cuando se diera o si no se daba, como finalmente sucedió el día viernes. Pero bueno, Hernán, aquí nos está diciendo la producción que ya tenemos ganador. Tenemos ganador, así es, tenemos ganador de la gift card para venir acá a Chili's en Multiplaza Escazú y disfrutar pues una deliciosa comida para 2 personas. De verdad que agradecemos la gran participación que tuvimos de ustedes. Es una dinámica que vamos a estar repitiendo, esta dinámica constantemente en nuestros programas para pues darles un premio a todos ustedes, nuestros seguidores, y incentivar pues que sigamos compartiendo, sigamos llevando esta información a muchas más personas. Vos tenés el dato, Vernon, ¿quién fue el feliz ganador? El ganador se llama Anthony Araya, es el ganador de la gift card, y es importante que nosotros quisiéramos que viniera a Chili's a retirar su premio. Es requisito venir a retirarlo acá a Chili's correctamente, y que esté con nosotros en el programa, ¿no? Nosotros en privado le vamos a decir exactamente horario y todo para venir a retirarlo, porque quisiéramos hacer la entrega en el programa para que las personas vean que efectivamente... Digamos, que quede evidencia que estamos entregando el premio. Y pues bueno, que comparte igualmente acá con nosotros y sean parte de esta gran familia. Bueno, además nos comentó en el programa, entonces parece que nos puede aportar en el programa. Con suerte viene invitado y nos ponemos a hablar. Así porque es un profesional en la materia que sea profesional, pues nos puede ayudar montones en el programa. Sin embargo, queremos agradecerle a todas las demás personas que participaron, porque nosotros queremos darle la tarjeta a todos, ¿verdad? Pero ahí después le decimos a Chili's que nos... Vamos a estar innovando en dinámicas. Esto se lo prometemos, con productos, con asistencia a eventos, con comidas, por supuesto, acá en Chili's, en Multiplaza Escazú, porque pues, como le decimos, lo hacemos con mucho cariño para ustedes, para incentivar su participación, su seguimiento, y que hagamos llegar este mensaje, esta educación financiera a muchas más personas. Bueno, Hernán, creo que nos queda para cerrar el programa, ahora sí, ya el término de la semana, un término pues que ha venido dando vueltas hace ya bastante rato, que asusta a muchas personas. Si no, pregunten al precio del petróleo si por ahí no tuvo algún impacto en su valoración en la semana que estamos cerrando. Pero bueno, vamos al término de la semana, vamos a escuchar qué es una recesión. Lo vemos en el siguiente clip. Una recesión es un término macroeconómico que se refiere a una disminución significativa en la actividad económica general en una región designada. Significa una disminución en la actividad económica repartida por toda la economía que dura más de unos pocos meses, normalmente visible en el PIB real, los ingresos reales, el empleo, la producción industrial, las ventas mayoristas y minoristas. Por lo general, se habla de recesión cuando 2 trimestres consecutivos tienen un declive económico. ¿Listo? Vamos con la despedida. Vamos con la despedida, nada más entrar y decir muchas gracias por habernos acompañado. Esperamos la próxima semana. Vamos en esta, en 3, 2, acción.
Bueno, y con esto cerramos el programa. Muchísimas gracias por habernos acompañado una semana más en Acción de Mercado. Esperemos hayan aprendido algo con nosotros, hayan incrementado su conocimiento en mercados de inversión y los esperamos acá nuevamente el próximo lunes en Acción de Mercado, 7 de la noche. Bernan. Sí, primero que todo recordarles, bueno, ya vieron el clip de recesión, que era recesión, no estamos diciendo que vamos por una recesión, pero era parte del aprendizaje. Exacto. Después también los vamos a dejar con una pantalla con qué viene esta semana, para que también tengan ustedes pues, los indicadores o las noticias, tanto económicas como anuncios económicos, como las empresas que van a reportar los resultados para que ustedes puedan darle seguimiento también a la noticia. Y así que los esperamos la próxima semana en Acción de Mercado y sin duda, siempre nos van a sorprender con algo nuevo. Así que el mercado no para. Esperemos que el semáforo esta semana también esté en verde. Así es, esperemos que así sea. Nos vemos en 8 días. Saludos.